Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Bienvenido al programa de Estudio Bíblico, temporada 10, segunda de Samuel, capítulo 3. ¿Lo dije bien, Ezequiel? Así es. Ya estoy aprendiendo. No estamos obsoletos. Viejito, pero no obsoleto. La gloria es de Dios, amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nos toca el capítulo 3 de 2 de Samuel. Vamos a seguir con esta hermosa historia y vamos a orar primero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor mi Dios, para darte gracias por este hermoso día, para darte gracias, Señor, por tu amor y tu comprensión hacia todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Padre mío. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te suplicamos, mi Rey, que seas tú, Señor, guardándonos de las malas influencias, Señor, que están a nuestro alrededor, los dardos del enemigo, que vienen a atacarnos de día y de noche, Padre mío. Te lo ruego de corazón, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Si mis hijos y yo somos estorbo en la vida, Señor, de otras personas, pues perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser más bien canal de bendición para otro, Padre mío. Porque eso es lo que queremos, ayudar a mis hermanos, Señor, a que puedan entender la palabra, pero también nosotros entenderla, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Bendice este ministerio de 5 que tú conformaste para las naciones. Este ministerio es tuyo, Señor, no es nuestro. Te ruego que no nos dejes desanimar ni decaer, sino que sigamos avanzando a pesar de todos los problemas que se presentan a diario. Te lo pedimos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Dale fortaleza, Señor, que así como tú ayudaste a todos nuestros hermanos en la fe que aparecen aquí en la Biblia, así también puedes ayudarnos a nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estoy junto a mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Voy a decirle que Señor nuestro Dios es el que da la sabiduría para leer todas estas cosas para que la podamos entender. Amén. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Acuérdense que ayer leímos el capítulo 2 donde decía que David era proclamado rey en Judá, pero la mayoría de las provincias eran mandadas por Axel, el hijo de Saúl, que lo apoyaba Abner, el primo de Saúl, que era el general de la guardia de Saúl, el rey Saúl que murió. Pero aquí dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. O sea que hubo peleas y peleas entre Axel y David. Mandaban a pelear los soldados. O sea, se mataban entre ellos mismos. Pero ¿qué pasó? Eso tenía que acontecer porque Dios le había dicho ya una palabra de que iba a desaparecer la descendencia de Saúl, ¿verdad? Entonces, aquí queda entendido de que la guerra fue permitida por Dios, de que los mismos israelitas se mataran uno contra otro, para que se cumpliera la palabra de Dios y David fuera rey. Por eso dice que David se iba fortaleciendo, más la casa de Saúl se iba debilitando. La casa de Axel, que era el rey de Israel, en el puesto de su papá. Dice: hijos de David nacidos en Hebrón. Eso sale en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y aquí también dice: y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Imagínate, de Jezreel, Amnón fue hijo. Y estudiando la Biblia, Jezreel se llamaba el primer hijo del profeta Osea. De ahí viene ese nombre de Jezreel. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. Tuvo un varón más, Gilead, de la esposa de Nabal, que Dios mató a Nabal porque se había metido con un hijo de Dios que era David. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Tamai, rey de Gesur, o sea, una princesa. Tuvo un hijo llamado Absalón. Él amaba mucho a Absalón. Ella era hija de un rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Imagínense, ya van 5 esposas, 5 hijos. El sexto, Itreán,
de Egla, mujer de David, 6 esposas. Estos le nacieron a David en Hebrón. Tuvo 6 hijos en Hebrón, con 6 esposas diferentes. Bueno, la vida de antes era muy fácil para los reyes, pues tenían esposas para cada día de la semana. Y bueno, Dios lo permitía. Pero a veces eso trae consecuencias de peligro. Por eso, no sé, a lo mejor, no sé, no puedo pensar por Dios, pero Dios dijo que una sola esposa y un solo esposo. A lo mejor Dios vio que había muchos problemas, hubieron muchos pecados. Bueno, continuamos. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Ibosé a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Imagínense, fue descubierto por Ibosé. Ibosé. Entonces dice: y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Ibosé, y dijo: yo soy, oye bien, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Imagínate, yo soy, dice él. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada. Y si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Imagínate. Usó palabras nombrando a Dios. Dice: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Wow. Eso sale también en Primera de Samuel 15, capítulo 15, versículo 28. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, Ibosé, o Axel, como le dicen acá, no pudo responderle. Porque temía a Abner, ya que Abner era el que lo había montado como rey. Entonces envió Abner mensaje a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Imagínate que también David tenía respeto hacia Abner, pero también lo que vamos a profundizar un poquito es lo que causa una mujer. Hay hombres que están bien con su esposa y buscan amantes, y a causa de esa amante trae muerte física y muerte espiritual, hasta puede traer división de un reino. Fíjense que ella era concubina del rey, ¿verdad? Y eso se respetaba antes, y Abner no respetaba nada y se fue con ella. Entonces son cosas de las que uno piensa, ¿verdad? Que a veces las mujeres hacemos caer a los hombres en tentaciones malignas para destruir no solamente un matrimonio, sino hasta un reino. Y dice: y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Fíjate que David de una vez accedió al pacto. Y fíjate, otra vez mencionan a las mujeres. A veces las mujeres somos de bendición, pero a veces son de maldición. Que Dios nos libre a nosotros de ser mujeres de maldición, sino que seamos mujeres de bendición. Mujeres que de verdad podamos apoyar, ayudar a nuestra pareja. Que hagamos que en los momentos más difíciles de nuestras vidas el matrimonio perdure y no se caiga por falta de comida, falta de ropa, falta de lo que sea. Salud. Bueno, dice así: José, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que David quiso hacer pacto con Abner?
Me parece bien, pues Dios tenía una promesa sobre David. Dios tenía una promesa sobre él. Y Dios quería que David fuera rey. Sí. También me parece bien porque Abner quería ser general en el ejército de David. Y me parece muy bien porque si Abner mata a Asbad, al hijo del rey Saúl, pues todo bien. David te aseguró el trono. Y así no habría más complicaciones y no habría más problemas. Perfecto. Bueno, me parece también que se habló con sensatez, pues. Son cosas de que David aceptó porque conocía a Abner. Y qué bonito que se uniera a todas las casas de todos los pueblos para que dejaran la matanza entre ellos mismos. Bueno, le pidió a quién, a Mical. Después de esto envió David mensajeros a Ibosé, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteo. Y no le llegó 100, sino 200. Entonces Ibosé envió y se la quitó a su marido, Patiel, hijo de Laís. Imagínense. Patiel Era el siervo era el siervo. de Saúl. Y bueno, son cosas que pasan. Se la quitó para mandársela a David. David a lo mejor no consultó con Dios para recuperar a Mical. Pero bueno, Dios permitió que pasaran todas estas cosas porque Dios tiene un plan perfecto. ¿Me? Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Para que ustedes vean que ella tuvo otro esposo y él la amaba. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir, fue a Hebrón. Podemos darnos cuenta que él no quería ser rey porque habló con los ancianos y convenció a todo el mundo para que David fuera rey. Así es. Eso nos da a entender que él sí o sí no Nunca quería quiso ser rey. Nunca. No. Porque cada vez que venía, primero fue con Saúl, fue su general. Luego llegó David y también quería ser el general de la guardia de David. Pero nunca se montó él como rey. Como rey, claro, pero cuando Asael o Ibosé, como dice aquí, gobernaba, él era el que gobernaba a través de él porque Ibosé no sabía ni qué hacer. Cierto. Pero bueno, a la final, por una mujer traicionó a todos. Lamentablemente. Sí. Vino pues Abner a David en Hebrón. Bueno, dice, habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete y a Abner y a los que con él habían venido. Imagínate, Abner, traidor por una mujer, hizo que Asael ya no fuera más rey y se unió a David. Y bueno, por el sendero misterioso Dios hace las cosas, pues se iba a acabar la guerra entre los israelitas. Y por esa ofensa se fue a unir con David. Bueno, y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reine como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Qué bonito, ¿no? Se unieron, le devuelven la esposa. Aquí no explica con más detalle lo que pasa cuando se reencuentran David y Mical. Y no habla de los hijos que tuvieron, porque Patiel tuvo 6 hijos o 5 hijos con Mical. En otra parte de la Biblia lo dice. No sé si lo consigo. Pero ¿qué te parece, Josías?
que por esa mujer Abner traicionó a Asael. Me parece triste porque siempre una amistad se destruye por una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué es tan cruel y tristón la vida? ¿Por qué? Es triste. Sí, es tristísimo. Da dolor, dan ganas de llorar. Porque sabes que por culpa de una mujer traicionaste a tu amigo, a tu hermano, a tu compadre del alma. Y ya no eres más amigo de él porque él te traicionó. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué pecar contra alguien sabiendo que es tu amigo? ¿Por qué? ¿Por qué tan tristón la vida? Sí, es triste. Es muy triste ver cómo se derrumba algo. Por culpa de una mujer. Sí. Y por culpa de un hombre que le gustan mucho las mujeres y dice, no, pues la de Rey también. Entonces. Y lo más triste es que él lo hizo conscientemente. Estaba consciente cuando pecó. Estaba consciente. Así cuando es. hizo el mal. Estaba consciente. Cuando traicionó a Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Sí, es verdad. Siempre tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos, nos va mal. Nos va muy mal. Bueno. ¿Y tú si quieres qué piensas de eso? Lo mismo. Ah. Wow. Sí. Bueno, más adelante le estaremos dando esa pequeña parte de la Biblia donde nosotros tenemos que profundizar en la Biblia. Dice, bueno, Abner se fue para allá, tomaron vino y todo lo demás. Y dijo Abner a David, yo me levantaré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel. Pero ¿saben qué? Lo más triste que Asael o Ibosé no sabía nada de esto. Dice, Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, imagínate, Asael era el hermano de Joab. Y Bosé era el hijo de Saúl. Corrijo esa parte, amén. Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo de mi rey y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner.
caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Ahí está profetizando, podemos decir que ahí David profetizó, ¿verdad? Pues una profecía como casi sentencia de muerte en el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Muy importante porque a veces no necesita ser profeta, solamente necesita profetizar y Dios, si está de acuerdo con lo que tú estás diciendo o es Dios hablando a través de ti, se cumple. Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Bueno, por un lado se justifica, ¿no? Pero nosotros acuérdense que no podemos tomar venganza en nuestras manos, dice el Señor. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabar el día. Mas David juró, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Wow, fuerte esta historia, ¿verdad? ¿Qué te parece, Josías? Me parece una historia muy triste. Me parece que eso es algo triste porque Abner no... Abner sí debía morir, claro, él se tenía que morir, pero Joab no tenía que ser maldecido de esa manera, como David lo maldijo. Eso no debía pasar. Eso no debía pasar. Así eso es. Era mal. Eso era malo. Amén. Bueno, da tristeza porque a veces hacemos cosas que no se deben hacer. Pero también hay que pedir la dirección de Dios, porque Abner fue leal al rey David. Joab fue leal al rey David. Y dice en el capítulo, en 2 Samuel 21:8, dice así: pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meloadita. Y los entregó en manos de los Gabonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Bueno. ¿De Adriel o de Patiel? No, de Adriel, porque... De Adriel. Bueno, pero Patiel fue el esposo de Mical. Sí. Fue Patiel, aquí dice. Marido, Patiel, hijo de Lais. Era el esposo de Mical. Pero Mical, la hija de Saúl, ella había criado para Adriel después de la muerte de Merá, porque Merá, su hermana, murió. Y ella crió los hijos de Merá.
Por eso dicen que son hijos de Mical, porque ella crió los 5 hijos que dejó Merab. Los crió con Patiel, O sea, pero eran hijos de Adriel. O sea que ella sí era estéril. Entonces sí, claro. Por eso dice, y los 5 hijos de Mical, la hija de Saúl, que ella había criado para Adriel, después de la muerte de Merab, su hermana, y la verdadera madre. Entonces la verdadera madre era Merab, que había muerto ya. Entonces, bueno, queda aquí entendido. Por eso es que bueno estudiar las escrituras, mis amados hermanos, para que no andemos diciendo lo que no es y hablemos con insensatez. Hay que escudriñar las escrituras. Me disculpo de verdad, pues pensé que Mical había tenido hijo con Patiel. No, ella fue esposa de Patiel, pero nunca tuvo hijo, como lo dice Dios, era estéril. Lo dice la palabra de Dios, ella era estéril. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para hacer bien las cosas delante de Dios. Bueno, mis amados hermanos, y hasta aquí esta hermosa historia. Un poquito triste hoy también, pues la muerte de Abner le dolió al rey David. Y bueno, ¿y a quién no le va a doler la muerte de una persona conocida? Necesitamos que por favor sigan escudriñando las escrituras en su casa. Los hombres, cuídense de las mujeres, de las amantes en la calle. Las mujeres, cuídense de andar con cosas que no son de Dios, porque también seremos reprendidas, porque Dios al hijo que ama castiga. Amén. Bendiciones de lo alto. Se despide de usted esta humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. El predicador de la palabra de Dios, José Manuel Zapata. Amén. Y Sinaís, que está ahorita haciendo un oficio. Bendiciones de lo alto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les amamos en el amor de Cristo. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.